Vamos a hacer este primer diálogo-debate entre dos personas que tienen mucha experiencia y que además tienen la ventaja en este momento de que pueden hablarnos del problema de la ciudad democrática desde la reflexión práctica, que es un tema más complicado, porque hay mucha gente que reflexiona sobre la ciudad desde la academia o desde instancias de think tanks, de organismos que piensan cómo habría de ser la democracia en la ciudad, y hay personas que tienen que hacer un cursillo aceleradísimo de este tipo de problemas porque están gobernando la ciudad y, por lo tanto, además de ser personas que vienen reflexionando desde hace tiempo sobre estas cuestiones, tienen que confrontar sus propias reflexiones y su propia teoría previa con la realidad. Yo creo que esto va a ser la gran riqueza del debate que vamos a tener hoy, sobre todo porque ya sabéis que Gala Pin está últimamente muy en el centro de la atención, diríamos, mediática, y por lo tanto ella está en una posición muy buena para reflexionar cuáles son los poderes, lobbies, peligros que se ciernen sobre la democracia en las ciudades. No creo que haga mucha falta presentárosla, pero bueno, voy a presentaros. Bienvenida. Ahí. Hola. Bien, voy a presentaros en primer lugar a Rukia Lumumba. Ella es fundadora y directora legal del People's Advocacy Institute, un recurso de la comunidad y una incubadora para el desarrollo social, político y económico. Ha estado en los últimos 11 años en tareas de activismo en la defensa de los derechos humanos de personas que están en la prisión y del derecho de los reclusos. Actualmente lidera la iniciativa Democratic Visioning en Jackson, en Estados Unidos, y trata de crear un modelo de gobernanza comunitaria que incremente los recursos de la comunidad y el poder gubernamental. Gala Pin, es la que os estaba comentando antes, es concejal del Ayuntamiento de Barcelona, responsable del distrito de Ciutat Vella, que probablemente, si tuviéramos que definir un distrito en el que se concentra todos los vectores que inciden sobre una ciudad, seguramente ese es Ciutat Vella, porque allí están todos los conflictos sociales, todos los conflictos económicos y toda la diversidad que puede tener una ciudad. Por lo tanto, es un laboratorio extraordinariamente preciso de cuáles son las nuevas tendencias en la ciudad. Es responsable de participación y territorio en el Ayuntamiento de Barcelona y es especialista en comunicación digital vinculada a la defensa de derechos y libertades en la red. Y desde hace más de 10 años está involucrada en la defensa del derecho a la vivienda en la ciudad, que sabéis que es en estos momentos es la preocupación principal de los ciudadanos de Barcelona. Entre otros, está implicada en el movimiento vecinal de la Barceloneta, en el que ha participado durante mucho tiempo para la recuperación de la memoria cooperativa y la defensa del puerto, que ahora podemos decir que es un bien de la ciudad y que durante mucho tiempo no era así. Bueno, pues creo que estás siguiendo a través de la traducción simultánea. So I don't understand. I need a little translation. They're working on it. Milagros, si le puedo dejar ¿No el le tuyo. funciona? Ya. Try with this. Okay. Gracias. Sí. Cuando llegue el otro te lo pasamos sí. aquí. Es el tuyo, te dejo el tuyo. Okay. Bueno, quería empezar pues con una pregunta un poco general, que luego ya iremos, no os preocupéis que vamos a pasar de lo general a lo concreto. Gala, desde tu punto de vista, ¿cuáles son en estos momentos los conflictos que crees que son más dañinos para una democracia real en la ciudad? Vamos a empezar un poco por lo general, luego ya iremos aterrizando. Así como en breve, ¿no? Bueno, no, tampoco se trata de que te... Sí. O sea, conflictos que pongan en cuestión, ¿no? Que pongan en peligro la democracia o la capacidad de una gobernanza democrática de la ciudad. También por ir a temas, digamos, ya consabidos y que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero una cosa que descubres o que constatas una vez estás dentro del ayuntamiento es el hecho de que hay determinados poderes fácticos que llevan durante mucho tiempo, ¿no? Incidiendo en cómo tienen que ser las políticas en la ciudad, con dos matices. Uno es
¿Esto se está retransmitiendo por streaming? ¿No? ¿Sí? Vale, pues en diplomático, ¿no? Uno es el hecho de que algunos de estos... O sea, tú puedes tener un sector económico amplio, pero hay algunos que actúan como poderes fácticos. Y así como yo me esperaba encontrarme algunos de estos actores con una capacidad de visión, de imaginarse una ciudad a la que contraproponer un modelo, lo que te encuentras con una miopía y un aquí y ahora, ¿no? Una capacidad continua de velar solo por sus intereses sin pensar en la globalidad de la ciudad. Por poner el ejemplo positivo, ¿no? Con Amix de la Rambla, que yo creo que es un actor con incidencia o con influencia en el sitio de Ciutat Bella, que podemos tener muchas divergencias, pero la parte positiva es que ellos piensan la Rambla en global y no solo en los intereses particulares de cada uno de sus componentes, ¿no? Y creo que eso es una cosa positiva que te encuentras, desgraciadamente, pocas veces. Ese sería uno de los vectores principales, ¿no? El hecho, no sé, aquí podríamos hablar de diferentes actores, desde plataformas a lo Airbnb, ¿no? O determinados sectores hoteleros o de la industria turística. Podríamos hablar de Akbar, ¿no? O sea, como todos estos grandes lobbies habituales. Pero que la otra cara de la moneda a la que le ponemos muy pocas veces luz, ¿no? Es justamente cómo hay una gran parte de la ciudad que no tiene voz. Entonces, para poder gobernar democráticamente la ciudad es necesario que este sector de la población, y aquí pienso sobre todo en personas en una situación de vulnerabilidad o de precariedad extrema, y en comunidades de origen diverso, que no necesariamente tienen que estar en una situación de vulnerabilidad, pero que al final lo que nos encontramos es que, o sea, el 27% de la población de Barcelona es de origen diverso. Y la representación que tienen en los órganos de participación, en los espacios de toma de decisiones, es absolutamente infravalorada e infrarrepresentada respecto a la población y a la composición de la ciudad que eso supone. Y luego, y esto ya entraremos supongo que más adelante, es todo el uso de la gobernanza de la tecnología que puede haber dentro de la ciudad, ¿no? Y aquí esto lo hemos hablado muchas veces, y por hacer dos apuntes, ¿no? Como la Smart City es un modelo en el que los gobiernos lo que hacen es ofrecer las ciudades como un laboratorio de pruebas para aquellas compañías, ¿no? Para aquellas empresas que lo que quieren es testear un producto que quieren sacar al mercado sin necesidad de que ese producto responda a una necesidad de la ciudad, y cómo hay que pasar a un modelo en el que la ciudad es la que exige, ¿no? O genera el mercado que tienen que crear esas empresas para dar realmente respuesta a las necesidades de la ciudad. Y aquí, ¿cuál es la gobernanza de los datos que hay en esas soluciones tecnológicas que se implementan en la ciudad? Porque al final también será la gobernanza de la capacidad de hacer políticas públicas o de tener unos derechos digitales que están puestos en cuestión. Así como breve, ¿no? Diría. Desde tu punto de vista, Rukia, ¿cuáles son estos problemas? ¿Cuáles pondrías como más urgentes de abordar y que crees que pueden tener más efecto sobre la democracia? Thank you. Can you all hear me okay? Okay, thank you. So one, I just want to apologize. I got a little turned around. That has been my experience. Do you need it? Okay, that's okay. All right. So excuse me. So sorry. Very happy to be here with you all. Thank you for wanting to hear what we are doing in Mississippi, and particularly, and in the United States, what we hope to build. So for me, for us, what we've experienced has been a few things. One, our biggest problems are uninformed and traditional elected officials who are not willing to be educated on various models of governing, more innovative models of governing, models that are more rooted in human justice and economic security for all. So one is a lack of knowledge and a lack of innovation. Two is absolutely what our colleague has said, our comrade has said here on stage, is a lack of access to government and information for our most vulnerable populations. And then the third is that we still are within a very oppressive, what I consider regime within Mississippi. Even late last night, we just saw the election of
one of the daughters of the Confederacy, Cindy Hyde Smith, become the next sitting senator of the state of Mississippi against Mike Espy, who would have been the first Black person to hold that position since Reconstruction. This loss to some, because we don't see it as a loss, we see it as a continuing struggle, but that Cindy Hyde Smith's win sends a message throughout the state of Mississippi that racist white supremacist power can still play a huge role in the governing of our city and thus controls our democracy. And so one of the things that we see as a continuous fight is the understanding that we have to engage in politics from a very hyper-local position, meaning engaging in politics from neighbor-to-neighbor conversations, engaging in politics from very municipal-led ordinance and policy development, and building that infrastructure, building our local infrastructure so that we have stronger knowledge, we have more skills and resources so that collectively we can hold a greater challenge to the establishment the next time around and continuation. And what we ultimately hope to do is create a sense within our people's minds, within our residents' minds, that they don't deserve to be governed, but instead they deserve to be a part of the governing process, right? And so I'll just stop right there. Yeah. Gracias. Está claro que formar parte del proceso de gobernanza tiene que articularse de alguna manera. El problema es qué instrumentos, qué skills, qué instrumentos podemos tener para esa participación. Si os parece, continuamos por aquí la conversación. ¿Cómo ha de ser la participación? ¿Qué instrumentos tenemos? Luego ya entraremos en cómo abordamos la guerra ideológica que hay en torno a los instrumentos. No sé, Gala, si quieres continuar por aquí o si quieres decir alguna otra cosa de lo que ella ha planteado. No, continúo por aquí y iremos, ya voy mencionándola, pero yo creo que cuando hablamos de participación, lo comentábamos antes, ¿no? Como que de alguna manera siempre que se habla de participación desde la institución hay como una focalización en cómo mejorar los canales de participación existentes, ¿no? Cómo mejorar la calidad de esos canales, cosa que yo creo que es imprescindible hacer para que pueda haber una diversidad también en la participación. Pero aquí para mí uno de los problemas que tienen las instituciones o las administraciones públicas y los diferentes gobiernos es que carecen de mecanismos de escucha, ¿no? O sea, ya no la coproducción, que es como una de las cosas que ya sería como la panacea, sino tener mecanismos de escucha sobre cuáles son las necesidades y cuáles son las problemáticas que está abordando la población en ese momento, ¿no? Por poner el ejemplo de Barcelona, yo creo que aquí el mecanismo que nosotros hemos activado sería el de los mecanismos de democracia directa que hemos aprobado con el nuevo reglamento de participación ciudadana, ¿no? Que a partir de la recogida de firmas tú puedas introducir un punto en el orden del día del pleno o convocar un proceso de participación o forzar que se haga una consulta y, bueno, aunque se esté retransmitiendo por streaming, nosotros estamos muy contentos, pero es evidentemente insuficiente, ¿no? En el sentido de que sí que hay que poder tender a esa capacidad de coproducir las políticas públicas. Creo que en algunos sectores, y pensando eso muy en Barcelona, en algunos sectores de los movimientos sociales como más maduros que tenían una agenda política propia, como podría ser el movimiento cooperatista, ¿no? de cooperativas, esto en nuestro caso ha sido posible porque ellos tenían una agenda política que desde el gobierno había que implementar y había que implementar necesariamente con ellos. En el caso de movimientos sociales que a lo mejor tienen una agenda política pero de cuestiones que no son de competencia municipal, ha habido una posible articulación para de alguna manera presionar, ¿no? aquellas administraciones que sí que tuvieran competencias, pero creo que lo que nos tenemos que plantear justamente es qué pasa eso con esos sectores que no tienen voz, ¿no? Y con los que tenemos que poder, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Al final las políticas de vivienda, que sería uno de los ámbitos donde nosotros hemos invertido más esfuerzos, tendríamos que poder diseñarlas también en las diferentes administraciones con aquella gente que está sufriendo una vulneración más extrema del derecho a la vivienda, porque si no, aquí una anécdota personal, ¿no? Pero este verano estuve en una cena con diferentes representantes del sector inmobiliario
conseguimos tener un lenguaje común, que esto fue como todo un éxito dentro de la cena. En algún momento parecíamos unos de Venus y otros de Marte, pero claro, en un momento ellos decían, bueno, pero ¿cómo? O sea, a alguien, no puede ser que a alguien le salga más a cuenta, que alguien pueda seguir viviendo en el centro de la ciudad pagando 200 o 400 euros de alquiler, cuando le va a salir más a cuenta vivir en cualquier otro lugar del área metropolitana, donde va a tener pues una mejor conectividad, va a tener un espacio público de calidad y una vivienda que les va a salir más barata. El centro de la ciudad tenemos que reservarlo a un determinado tipo de... No, ellos no decían élites económicas, pero a la práctica venían a decir eso, ¿no? Entonces, qué fuerte, porque además esta gente tiene mucha más contacto con aquellos legisladores y con aquella gente que está diseñando, ¿no?, las políticas públicas de vivienda y la legislación en relación a la vivienda, que los verdaderamente afectados, ¿no? ¿Y quién eres tú para decidir si alguien tiene que vivir en el extrarradio de Barcelona o en el centro de la ciudad? Entonces, más allá de que ahora mismo se den como estos espacios de relaciones informales de poder, creo que justamente es cómo tendemos a que aquellos que están más afectados por una cuestión puedan ser coproductores de las políticas públicas. Y aquí, si fuera más política profesional, pues diría todo lo que hemos hecho en relación con esto, pero sí que creo que es un espacio en el que nos queda mucho camino por recorrer. Ahora bien, que tenemos mecanismos como el de democracia directa, recoger firmas para poder incidir en la agenda política que antes no existían, creo que sí que hay que ponerlo en valor, y que de hecho también hay que animar a la gente a que se los apropie, justamente porque serán mecanismos válidos y efectivos si la gente se los apropia. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Yes. Absolutely, absolutely. I do more than agree, and it is actually, we've been studying what has been happening in Barcelona for a few years now, because we believe that it is an opportunity to help us create what we consider true democracy in Jackson, Mississippi. And so one of the things that we've been doing is that we've created, or really enhanced, our People's Assembly process so that folks are engaged, people are engaged in actual government making decisions. So for example, when you look back at 2014, we engaged community residents in determining whether to tax themselves. We asked the question, you know, should we increase the taxes? And this is why it would be increased. This is what it is, right? And residents, and that idea came actually from an assembly where residents said, one, we recognize that the city isn't earning enough revenue to actually produce the infrastructure funds we need to actually fix the potholes in our infrastructure problems, our water. We have a over $15 billion water problem in the city of Jackson, Mississippi. And so residents said, well, we need to figure out a way to earn revenue so that the city can actually repair some of these things. And so residents began to think of ways to do that, and one was the creation of this additional sales tax. Well, instead of the mayor at the time, my father, Chokwe Lumumba, who passed away, instead of him saying, okay, well, we're just going to pass this, he went to the assemblies and said, what should I do, right? And the assemblies and the people in the assemblies, overwhelmingly 90% passed through a referendum, a city referendum passed that they should tax themselves 1%. Right, and that tax would come from very small things that would then help to improve the infrastructure problem. That's just one example of how we engage community in actual decision making. Another example is just at the beginning of 2017, last year, at the end of 2017, my brother Chokwe Lumumba, who is now the mayor, institutionalized People's Assemblies as a part of his administration's process. And what happened is that as soon as he took office, the state of Mississippi attempted to take our school district, take ownership and control of our school district. And so instead of simply just saying, oh, well, I will write a ordinance or a law, a policy to challenge the state from taking our school district. Instead, the administration engaged in a truly collective process of community members, of the school board, the city school board, of the local administration, and of city council members, created a collaborative effort of outside and inside folks to create an actual plan and attack against the state, which resulted in us maintaining our school district, which is the first time in U.S. history that a black
an urban black municipality has been able to maintain its school district. And it was done mainly through the will and actions of people being engaged, the folks most involved and impacted by the state's attempt to take our school district. So, I mean, my bottom line is that I absolutely agree. And we're looking at ways to really engage folks in even more direct and informal spaces. We're looking at going where our people are, everywhere they are. So, for example, the night before I came here, we were in the local nightclubs and strip clubs, organizing people, mobilizing people to go out to vote the next day, right? And so we were doing that because we know that all of our people aren't going to come to an assembly space, but all of our people are going to be in the various spaces that they enjoy to be in, right? And so we went to them. And so we're looking at ways to do more of going to where our people are, to engage them in that process, so that information is not escaping their realm of opportunity to receive it, but instead we're there at every corner trying to make sure they know what's happening and can engage them in the process of being the decision makers and not just the recipients of what government decides. Está claro que Esto de ir a las discotecas. Sí, porque claro, hay un estudio ahora aquí, se ha hecho un estudio recientemente en España que demuestra precisamente que aquellos que son más vulnerables son los que menos representación política tienen. Hay mayor abstención en las elecciones en estos lugares, tienen menos contacto con los lobbies de poder, son menos escuchados por las instituciones que gobiernan y por lo tanto fomentar la participación, hay que ir a buscarlos donde estén, eso está claro. Pero ahora me gustaría continuar por otro tema. Las ciudades tienen preocupaciones. En unos sitios es la gestión del agua, en otros sitios es el precio de la vivienda, en otros sitios puede ser recursos básicos, por ejemplo, si aguantamos o no aguantamos el estado de bienestar, ¿no? En Europa, en América puede ser otros problemas. En todo caso, hay una agenda que es la agenda que tiene la ciudadanía cuando se le pregunta, y hay una agenda inducida que es la que aparece con frecuencia en los medios de comunicación como agenda prioritaria. Y aquí situaría, creo que en esto es bastante común lo que ocurre en América con la administración Trump, que lo que ocurre en España después de ciertas leyes como la ley Mordaza, ¿no? Que se pone en el centro de la preocupación de la ciudadanía como si eso fuera su principal preocupación. No sabemos por qué, si lo es o no es, pero en todo caso parece bastante claro que es una campaña, el tema de la seguridad y la presentación como culpables de los problemas de seguridad a aquellos que son diferentes de nosotros, que es el planteamiento común de todos los que propugnan políticas de seguridad en el sentido de seguridad impositiva, estos que propugnan que haya cámaras en cada esquina, que reprimamos los conflictos en lugar de hacerlos emerger, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría que hablarais de porque creo que es un tema nuclear de las ciudades gobernadas desde la izquierda, resolver bien la cuestión de la seguridad, porque si la gente tiene miedo, a veces ese miedo puede ser inducido, pero es real, y entonces hay que ver cómo se gobierna, ¿no? Sí, yo diría, varias cosas, ¿no? Primero, estaba pensando en Pablo Casado, que es el nuevo dirigente del Partido Conservador. Pero en realidad, lo siento, pero es que yo desde esta mañana pensando en Borrell, diciendo, bueno, si total, en América mataron 4 indios y ya está, entonces no puedo sacarme de la cabeza esta afirmación del ministro Borrell. Pero dicho esto, yo creo que esto es algo que ha pasado en diferentes momentos de la historia, ¿no? Cómo se usa sobre todo la inmigración o lo diferente justamente para generar un miedo y después justificar determinadas políticas represivas. Ahora bien, yo creo que sí que es importante hacer la reflexión de... ¿Se me oye? No. ¿Verdad que no? Yo no te oigo bien, o sea que por abajo igual... ¿Hola? Sí, mira, coges. Vale. Vale, pues luego te lo paso.
Yo creo que sí que es importante hacer autocrítico y ser muy conscientes que desde la izquierda no hemos pensado la seguridad todo lo que hemos pensado otros, ¿no? Somos muy buenos en políticas sociales, somos muy buenos en economía cooperativa, pero no hemos abordado la cuestión de la seguridad de frente, y en este sentido creo que hay que hacer eso, que hay que hacer una autocrítica y que si queremos ocupar la centralidad del tablero es necesario pensar la seguridad en diferentes niveles. Uno de ellos tiene que ser la policía, no solo, pero también tiene que ser la policía, ¿no? Antes lo comentábamos. Al final hay una parte en la que evidentemente hay que pensar qué herramientas le damos a la policía y cómo la formamos en una cuestión de derechos humanos, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes también de que al final los ricos se pueden pagar una puerta blindada, un guardia de seguridad, una alarma, ¿no? Pero los pobres tienen la policía como único elemento, ¿no? De salvaguardar de protección física. Y creo que esto no hay que perderlo de vista, y de hecho, por hacer una reflexión como más local, ¿no? Pero con toda la problemática de la venta de drogas que ha habido en el barrio del Raval, para mí eso era muy evidente, ¿no? Gente que es humilde, gente de procedencia humilde, gente muy común, que lo que te está pidiendo era más presencia policial, no desde una perspectiva ideológica, sino simplemente para poder tener cierta tranquilidad en su casa. Eso por un lado, y luego por el otro, que es lo que habitualmente decimos, ¿no? Es cómo al final podemos exacerbar o podemos profundizar en un sentimiento de inseguridad que tenemos, porque al final tenemos muchas inseguridades, ¿no? Si yo no tengo la seguridad de que voy a poder llegar a final de mes, pues seguramente eso hace que me sienta más inseguro en mi día a día, ¿no? O algo que yo creo que desde Jackson también habéis trabajado mucho, ¿no? Que es, si vivo en un espacio donde se han roto los vínculos comunitarios y por lo tanto lo que tengo son actores, esto a mí me gusta pensar también en la calle Robador del Raval, que sería también una de las más conflictivas que hay. Yo creo que uno de los problemas que hay principalmente es que allá donde has tenido siempre trabajadoras sexuales, kinkis y vecinos de diferente tipo, esos vínculos comunitarios que hace unos años existían y que se reconocían como actores, ¿no? O si podían no ser amigos, pero de alguna manera se reconocían mutuamente, eso ahora mismo se ha roto y eso genera más inseguridad, porque ya no reconozco al otro como un sujeto legítimo, por decirlo de alguna forma. Entonces, por un lado, eso es la asignatura pendiente que tenemos desde la izquierda en un sentido amplio, de pensar la seguridad y de pensar también las políticas seguritarias en relación con los cuerpos policiales. Por otro, cómo la seguridad tiene que ver también con la seguridad cotidiana de otros muchos elementos que influyen en mi día a día, y también con la necesidad de sentirme parte de una comunidad. Y luego está toda la parte del capitalismo seguritario, ¿no? Que comentabas tú del tema de las cámaras de vigilancia, pero no solo, sino cómo eso también sirve para poder alimentar una industria que acaba recabando datos sobre nuestra vida y que al final es como la sensación de que estamos muy cerca de una distopía tecnológica que habíamos visto en las pelis, pero que no nos imaginábamos en nuestro día a día. Y aquí yo creo que sí que es importante cómo buscamos esas alternativas a lo mejor una cámara de seguridad, no, y sobre todo la gobernanza a cuál es la gobernanza de los datos sobre aquellas soluciones tecnológicas que se implementan, y cómo hacemos también en este sentido políticas preventivas respecto a la seguridad. So I agree with mostly everything I've heard. I don't know if I disagree with anything. What I'll add is that when we think of security in Jackson, because we are a space that has significant crime. Oh, is it not? All right. Okay, sorry. We are a space that, like in many metropolitan cities, have a high rate of crime, mainly because we have a high rate of poverty. So most of the crime is crimes of survival, what we consider crimes of survival. We also recognize that safety is also tied to what we consider violence, and we consider violence as a disease. So looking at violence and determining how do we eliminate that disease that has actually plagued probably most of the world forever, but definitely plagued the United States and particularly Mississippi, going back to the wiping out of our indigenous First Nations people, completely wiped out
several Native tribes, Native nations in Mississippi, the Natchez, very few Choctaw are left. You can just keep going. And then the institution of slavery as a mechanism to consistently control us as African people within the United States. And those remnants of that are still very real. And the way that policing systems have operated within Mississippi and throughout the United States, but I'm just going to talk about Mississippi, the way policing systems has operated in Mississippi has perpetuated this idea that we are to be controlled and that police are not to protect us, but they are to control us. And so what we do is we look at how do we shift that paradigm? Because in our communities in Mississippi, in Jackson, is that we recognize that police come when crime has already been committed, when violence has already happened, when the situation is already unsafe. And so what we do is that we have to look at how do we now, until we can shift policing systems to one that is actually responsive or protective of our folks, or one in which we just erase it and altogether create something new, how do we now begin to care for and create safe communities ourselves? So what we've been doing is engaging in a process of exploring ways in which community members become those credible messengers that prevent violence. And so one way we do this is through training persons who've committed violence themselves, who've been perpetrators of violence, training them to actually stop and prevent violence from happening as it begins to spark off, right? And then once they prevent that violence, not walking away from the situation altogether, but actually engaging the folks that were going to be in conflict, engaging them in finding what is the root cause of the issue, and what are the solutions that can lead to them living generative, sustainable lives, right? And so, for example, looking to see, is it a job that you need? Is it housing that you need? Is it mediation over a dispute that has lingered for years and years and years? Is it bereavement counseling that you need because you're still going through the grief of so-and-so who was killed the year before or months before? Looking deeply at the root causes of what is actually causing the violence or causing our communities to be unsafe. And then most importantly, actually going back, as you said earlier, going back to our communities, the ones that are most impacted, ones that are most vulnerable, ones that are most hit by underemployment, most hit by crime, most hit by a lack of resources, going to them and saying, what do you envision as a safe space? What does that look like? And for many of us, it's not just talking about the violence, being safe from violence. It's talking about a safe space in which you have access to the mental health resources that you need at abundance, and that they're not just the traditional mental health resources, but they're a variety of things. When you have access to healthy, enjoyable activities. And so, for example, when there is music and culture in your community all the time, entertainment in your community all the time, when there are opportunities for your children to go to happy, healthy parks that actually have additional ways for them to build and entertain themselves, when there are programs in the community that actually cater to the family and to the individuals so that they may build upon their skills, but also do it in very fun and social ways. That builds a sense of community where we no longer look at each other as strangers and have the opportunity to fear each other, but we began to look at each other as collaborators in building a better way of being. And so also, you know, looking at harm reduction. So we know that drugs are real, right? That addiction is real. And that it will probably always exist. And so we're looking at ways to create safe spaces for folks to engage in use as a harm reduction, right? And so recognizing how do we decrease the use of substances and decrease the use of substances in a way that is dangerous to more than just one individual, but dangerous to the community in general. So. Muchas gracias. Realmente lo de la reducción de daños, que es la política que llevamos años intentando practicar, ahora choca con otros problemas. Yo no, creo que tú querrás continuar con la conversación que ella ha dicho ahora, pero a mí me gustaría plantear otra cuestión. Para crear comunidades más seguras, para fortalecer los vínculos en esas comunidades,
que puedan definir cuáles son sus prioridades de seguridad, que tienen que ver con las prioridades de la supervivencia material, de necesidades materiales que tienen. Se necesita que esas comunidades sean estables de alguna manera y que puedan organizarse de manera estable. Pero en muchas ciudades, y en Ciutat Bella particularmente, una de las cosas que ha ocurrido en los últimos años es que la emergencia de dinámicas que no pueden controlarse desde la propia ciudad y desde el propio ayuntamiento, como por ejemplo pues estas plataformas que han venido de vivienda turística, etcétera, etcétera, está produciendo el proceso, en el caso de Barcelona, de gentrificación, que está expulsando a la comunidad, precisamente, la que tiene los vínculos, y la está sustituyendo por no se sabe bien qué población, los narcopisos. ¿Quién está en los narcopisos? ¿De dónde vienen los que ocupan los narcopisos? No son gente que estaba en Ciutat Bella hace un año, seguramente, ¿no? Entonces ahí eso plantea una dificultad adicional. Y me gustaría que hablarais también respecto del tema que has planteado de cómo abordar, por ejemplo, el problema de las drogas. Me viene a la memoria ahora un estudio que se ha hecho en Islandia, en el que precisamente recordad que Islandia tenía la tasa de alcoholismo juvenil más alta de Europa y tenía un consumo de cannabis y de droga, pero también heroína, uno de los más altos. Y han aplicado un programa comunitario de dar alternativas de ocio a los jóvenes basadas en el deporte y la cultura, pero ha hecho una intervención muy intensiva en las ciudades para dar estas alternativas. Entonces, tan importante como combatir las causas es dar alternativas, ¿no creéis? Vamos. Yeah, I can call you. Yeah. So, yeah, absolutely. Alternatives is critical. And so one of the things that we're hoping to do is offer community resources and training so community members can actually identify what those alternatives are and develop them themselves. So one thing that we have and that we've been doing is creation of alternatives to incarceration programs, alternative to detention programs, diversion programs. But we're looking at how do you actually allow community the opportunity to create the exact programs that they believe is necessary. And those programs can be those alternative programs. So for example, a program such as, yes, music and entertainment. That was one of the biggest programs that for many years when working with children who were in jeopardy of receiving felony charges and a felony conviction, meaning serving prison time I worked in New York for many years, for 10 years. In New York, children as young as 15, 14, 16 serving prison time. Instead of them going into a prison, what would happen is they would come into one of our programs where they are able to stay at home and come daily to an after-school program where they engaged in music and entertainment development. They could create their own CD, DVD, music CD, that they could have what would I consider 5 supports. So they would have a advisor. They would have a peer mentor. They would have a therapist or support counselor. They would have a health professional to deal with their physical needs. And then they would have an academic specialist to assist with their career and academic needs. When we look at our own lives, we all have at least 5 people that support us on a day-to-day basis, right? We can look at 5 people that support us on a day-to-day basis. Oftentimes, the children that were walking in our doors were children that did not necessarily have that outside in their community. Either they were living through foster care, meaning they were consistently in and out of someone else's home constantly over and over again. They were just now coming to the United States after spending years away from their parents because their parent had moved here, and so this is their first time in years meeting as teenagers, knowing their parents again. And so providing those 5 support systems. And all of this was rooted in community. Directly impacted people were not only being served, but directly impacted people were also being the servers. We're actually providing the services. So looking at ways to do that. And looking at ways in which alternatives look more like, engagement of folks in the design of even what community looks like, right? How can you accessibly reach and get to places that you need to be? So for example, in Jackson, Mississippi right now, the design of the city was designed to be spread out, where you have all of these neighborhoods, no sidewalks, right?
It's a very drivable city, but it is not a walkable city. So if you're disabled, if you are low income, if you just don't have a ride for the day, it is very hard for you to get to any job. And it's very hard for you to get to any grocery store. It's hard for you to get to anything that's going to actually have you access and live a better quality of life. And so what we're looking at is engaging residents in the process of actually redesigning our city, which is a huge task, but is possible over a 10 to 20 year period. And so now we're looking at creating smaller enclaves where people can get and access resources that they need more often. And so it creates a safer space, and it decreases the likelihood of folks engaging in activities that are harmful to themselves, like drugs. So that's an alternative as well. Bueno, justamente lo que comentabas es cómo tener, ¿no? Cómo tener zonas de nuestras ciudades donde se pueda garantizar el derecho a la ciudad con todos los elementos que tienen. Yo, como tenemos poco tiempo, dos ideas. Una es sobre el hecho que las ciudades se van vaciando con plataformas a lo Airbnb, ¿no? Plataformas de supuesta economía colaborativa que acaban siendo economía extractiva. Aquí sí que para introducir un poco la reflexión, pero yo creo que usamos el término gentrificación. A mí me gusta distinguir entre la gentrificación, digamos, como más clásica, ¿no? La que hace que se sustituya una población con menos recursos por una población con más recursos, pero que de alguna manera aún constituye una comunidad que tiene una necesidad de un espacio público de calidad, de un tipo de equipamientos, ¿no? De un transporte público, y que de alguna manera genera como un cierto de control en el sentido positivo sobre ese entorno. Y lo que para mí sería la gentrificación 4.0, ¿no? Que sería más la que se puede dar en el centro de la ciudad, en algunas zonas, donde al final lo que tienes es una sustitución de población habitual, generalmente con menos recursos, por una población flotante que no tiene una necesidad de un espacio público de calidad, sino al revés, que hace un consumo de usar y tirar del espacio público, que no tiene una necesidad de equipamientos. En el gótico no habrá nunca un instituto público, porque no habrá nunca suficiente población joven como para que haya la necesidad de que haya un instituto. Pero yo sí que quiero pensar, y aquí también creo que tenemos que hacer la reflexión, que al final... bueno, creo que estamos de acuerdo en realidad, ¿no? Al final nuestras ciudades ya no son esas ciudades, o nuestros barrios ya no son esos barrios donde vive la gente de toda la vida, donde nosotros mismos hemos venido para quedarnos para siempre, sino que tienen una población flotante. Y aquí para mí el reto tiene que ver eso, con cómo generas que los diferentes enclaves de la ciudad sí que tengan esos elementos que permiten garantizar el derecho a la ciudad para que aquel que llega de nuevo y a lo mejor se queda 5 años sea parte de una comunidad que a lo mejor cambia mucho más que las comunidades que teníamos, ¿no? Que podemos tener un imaginario más antiguo, por decirlo de alguna forma, pero que de alguna manera sí que eso te invita a formar parte de una comunidad que cambia, pero que tiene cuidado de su entorno, ¿no? Y esto, evidentemente, aquí hay una cuestión de cómo legislar la vivienda, que es crucial para poder tener una población que pueda permitirse vivir allí donde quiere vivir, pero creo que también tiene que ver con cómo generamos dinámicas en el propio espacio público que permitan la diversidad y que generen eso, que de alguna manera no excluyan la diversidad que hay en la ciudad. O sea, como es primero esta idea, ¿no? De gentrificación 4.0, y de que en realidad se trata de garantizar los elementos que forman parte del concepto de derecho a la ciudad, teniendo en cuenta que nuestras ciudades son también de población muy, muy cambiante. Y luego comentaba sobre el tema de la droga, que es uno de los grandes temas, y comentabas también, bueno, el estudio de alcoholismo, ¿no? En Islandia. Yo creo que aquí parte de las alternativas, aparte de iniciativas como la que comentaba Rukia, que tiene como un arraigo comunitario importante, creo que también pensando en la administración pública, más allá de las alternativas, es como cuáles son los caminos para no llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, pensando sobre todo en los jóvenes, y es un poco lo que nosotros hemos intentado hacer, seguramente con deficiencias, es tener políticas públicas que generen cambios, o sea, que sean transformadoras de los itinerarios de vida. Es decir, yo no solo te ofrezco un servicio como joven o un ocio alternativo, sino que lo que hago es tener programas que hagan que tú mismo te hagas cargo de tu propio ocio y de tus propias ambiciones, necesidades y deseos. Y de alguna manera con eso lo que hago es empoderante para que seas tú capaz de transformar tu itinerario vital, ¿no? Si quieres ir hacia un lado o hacia otro, estupendo, pero lo que hago es darte las herramientas para que dejes de ser un cliente de unos servicios públicos y seas
seas un actor activo, ¿no? A la hora de decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y creo que esto es crucial a la hora de enfocar políticas de juventud. Ahora, alternativas a la droga, esto como en realidad nos quedan 2 minutos y ya lo hablaremos otro día. Pero en nuestro caso, una de las alternativas a la venta de drogas seguro sería cambiar la legislación estatal y penalizar la especulación para que no se puedan ocupar pisos tan fácilmente. Bueno, pues creo que hemos agotado el tiempo, lamentablemente, porque podríamos continuar la conversación y sería muy interesante. Permitidme que haga un pequeño acto de propaganda para terminar. Algunos de estos temas se están tratando en la revista Barcelona Metrópolis, que es la revista que edita el Ayuntamiento de Barcelona y que tengo el honor de dirigir en este momento. Hemos hecho un primer número de la nueva etapa en el que abordamos precisamente las cuestiones de la ciudad abierta, cuáles son los retos de la ciudad abierta y cómo están. De ahí os recomiendo, que a mí me ha gustado mucho, un artículo de César Rendueles, que explica y que habla sobre los dilemas que para la izquierda transformadora tiene el uso de las instituciones y su relación con las instituciones, cómo pueden ser las instituciones instrumento o no. Y os recomiendo también, permitidme que haga esta propaganda, el próximo número en el que vamos a abordar en el dossier central toda la cuestión de la economía colaborativa, las falsas plataformas colaborativas, que no son las que sí lo son, todo el tema de la economía digital en la ciudad y cómo se van a transformar las ciudades. Habrá un artículo de Arnau Monterde también, o sea que os lo recomiendo. Finalmente, querría agradeceros a las dos y, si queréis, en un minuto, explicar cuál sería vuestra receta de prioridades, ¿qué es lo que es más importante en este momento abordar? Hemos empezado por ahí, pues ahora receta de prioridades para una ciudad más democrática y mejor gobernada. ¿Quieres empezar? Yeah. So, thank you. It's a good question. So our recipe for priorities have to come from those in our community that are most directly impacted. And right now, our recipe for priorities are 1, increasing access to information. Are 2, creating the infrastructure to engage our folks directly in true democracy. And 3, it is doing so by building and shifting culture to which engaging in democracy, engaging in this process is like brushing your teeth. It is something that we think of and do all of the time. On an even more hyper-local level, issue-based level, I don't know if y'all need to know all of that. But now I'll open my mouth, so I'll say a couple of things. It is about, when we talk to folks in Mississippi over and over and over again, it's our infrastructure, our actual waterways, our actual roads. It is fixing those things, because for us, more important than even the racial and equity issues that we see happening, is that those basic things that prevent us from getting to work every day, that prevent us from getting our children to school on time, that prevent us from having money to pay our mortgage or to pay for other bills because we have to consistently fix our cars that get tore up because we run over potholes. Those things are really critical for us as residents because they impact our daily quality of life. And so looking at those things, and those weren't things that we, as what I consider the more, as what I consider advocates, those aren't things that we thought were the biggest problems, right? But those are the biggest problems that our residents said. And we have to listen, because oftentimes, more than anything, they actually know what the biggest issue are, and they actually know what the solution is. And so I think that we have to really, our priority is shifting this understanding that we know all of the answers and that we know what the issues are, and consistently reevaluating what the issues and solutions are with community members themselves. Never just taking on the idea that we have all of the answers. So, thank you. Vale, yo muy rápido y pensando más como desde los gobiernos y demás.
pero un poco en la línea, pero diría, una de las prioridades para tener una ciudad democrática con una gobernanza democrática es asumir desde los gobiernos que la ciudad es conflicto y que no hay que rehuir del conflicto, ¿no? Que esto es algo que generalmente a los gobiernos le da mucho miedo. Eso no quiere decir que no tengas que posicionarte en los conflictos, pero que la ciudad es conflicto y que es bueno. Y además es bueno que haya una ciudadanía movilizada justamente reclamando cuáles son sus preocupaciones y cuáles pueden ser las soluciones también a las necesidades que tienen. La otra, en la línea de lo que comentaba Rukia, ¿no? A la parte de información, de tener la capacidad, o sea, al final es partir de la base de que la gente no es idiota, que entiende la complejidad y que tiene mucho sentido de común y que hay mucha inteligencia colectiva. Pero para eso tienes que dar las herramientas necesarias y en lugar de esconder información o de vender a ¿no? cuestiones políticas desde una simplicidad que es insultante para la persona que lo recibe, eso, poder compartir justamente esas complejidades porque podemos enriquecernos mucho desde de la inteligencia colectiva. Y la última, que sería más en otra línea, ¿no? es la soberanía local. O sea, es tener la capacidad, o sea, es pensar justamente que son las ciudades las que abordan los problemas principales de la ciudadanía y para eso necesitamos soberanía local, para mí muy ligada también con la soberanía tecnológica para poder tener una plena gobernanza justamente sobre nuestras vidas, que al final es lo que tiene que estar en el centro de la política. Al final hacemos política para transformar la realidad, para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, eso sería un poco así. Muy bien, pues muchas gracias a las dos por el esfuerzo de síntesis que habéis hecho, y muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias.